Un hombre con una barriga gigantesca, un niño que se creía embarazado, una niña que nació con fetos en su vientre o una señora que mantuvo un feto dormido durante 36 años en su barriga. Siéntate y relájate, hoy vas a conocer algunas historias increíbles. Aquí están las historias de estas personas que tuvieron extrañas experiencias en el embarazo. En noviembre de 2010, los médicos del Hospital Queen Elizabeth de Hong Kong estaban como siempre en sus puestos, listos para empezar un nuevo día de trabajo. De repente recibieron la visita de una mujer embarazada que iba a dar a luz por cesárea. Los médicos del hospital que debían atenderla decidieron prepararla para el quirófano antes de iniciar la operación de cesárea, pero en el momento de extraer a la niña del vientre de su madre, los médicos se sorprendieron por el estado de la recién nacida. Su abdomen estaba ligeramente deformado. Decidieron hacer una serie de pruebas para identificar el problema de la pequeña, que nació con un peso de 4 kilogramos. Resultó que esta niña llevaba 2 fetos gemelos en su vientre. Sí, es posible. La niña llevaba lo que se denomina feto en feto, una patología congénita extremadamente rara que afecta aproximadamente un caso de cada 500,000 nacimientos. Se caracteriza por la presencia de un feto que crece dentro de su gemelo. Lo de la niña fue aún más increíble porque llevaba 2 fetos al mismo tiempo, lo que significa que normalmente serían trillizos. El feto en feto es el resultado de una anomalía de la embriogénesis, es decir, que en el caso de un embarazo gemelar, la célula se divide anormalmente, lo que hace que una célula se desarrolle en la otra en lugar de desarrollarse cada una por sí misma. En este caso, las células que normalmente se desarrollarían se quedaron en el vientre de la niña como masas. Tras realizar una ecografía y un TAC unos días después del nacimiento de la niña, el equipo médico compuesto por pediatras, radiólogos, obstetras, patólogos y cirujanos decidió sin más demora operar a la niña 14 días después de su nacimiento para extirpar las masas. Las masas tenían 4.7 centímetros de diámetro y estaban situadas entre su brazo y su riñón izquierdo. Según su descripción, extirparon 2 masas sólidas heterogéneas contenidas en un saco. Cada masa tenía un cordón umbilical conectado a lo que parecía una placenta, y cada una tenía una columna vertebral osificada, una caja torácica con huesos y cartílagos, pero no había corazón, lo que demostraba que los embarazos se habían interrumpido muy pronto y no podían saber si era una niña o un niño. La operación era muy complicada y arriesgada porque la salud de la niña estaba en sus manos y podría no soportarlo, ya que aún tenía pocos días, pero gracias a ellos y a su profesionalidad, la operación finalmente salió bien y el bebé ahora es una niña sana. Este caso excepcional solo les habrá servido para formarse más en casos médicos excepcionales e interesantes para estudiar. Warren Hicks era un hombre británico de 35 años que vivía en Windsor, al este de Londres, Reino Unido. El hombre vivía como cualquier ciudadano normal, le apasionaban los deportes y más concretamente las competiciones deportivas. Warren estaba especializado en las carreras. Un día, cuando quería prepararse para una carrera, le sorprendió un violento dolor abdominal tan fuerte que fue directamente al hospital para que lo examinaran. Allí le diagnosticaron una enfermedad grave y poco conocida llamada poliquistosis renal. La poliquistosis renal, PKD, es un trastorno genético hereditario poco conocido por el público en general. Se caracteriza por la formación de quistes en los riñones, un fenómeno que hace que los riñones adopten formas sobredimensionadas, lo que puede provocar insuficiencia renal y muchos otros problemas de salud. Es una enfermedad que afecta a más de 60,000 personas en Francia y a más de 12 millones en el mundo. Los riñones de Warren Hicks no dejaron de crecer hasta que alcanzaron un peso de entre 15 y 20 kilos cada uno, un peso astronómico comparado con el de un riñón normal, que es de 150 gramos. Sus riñones eran más grandes que los del actual poseedor del récord del riñón más grande del mundo, según su cirujano. Naturalmente, esto afectó su aspecto físico, ya que su abdomen adquirió una forma sobredimensionada, como si se tratara de una barriga de embarazada. La enfermedad se había convertido en un verdadero problema en la vida de Warren. Un día, la fibrosis poliquística le provocó un desagradable aneurisma, que a su vez le causó un derrame cerebral. Warren Hicks quedó paralizado del lado derecho de la noche a la mañana. Hasta la fecha, su enfermedad le ha causado un total de otros 6 infartos, cada vez más graves. Cuanto más crecían sus riñones, más se comprimían sus pulmones, su estómago y otros órganos, lo que no dejaba de tener consecuencias. Sufría problemas digestivos, molestias respiratorias y muchos otros malestares. En un momento dado, el pobre Warren simplemente no podía moverse. Hace unos días, el pobre Warren fue sometido a una operación quirúrgica en la que extirparon los riñones enfermos. El padre, de 54 años, ha lanzado recientemente una campaña de recaudación de fondos en internet para ayudarlo. Al no haber tenido ningún trabajo durante todos estos años, Warren se encuentra en una situación muy precaria, sobre todo
porque tendrá que someterse a tratamientos de diálisis de por vida para que las máquinas puedan sustituir la función de sus riñones. Además, le gustaría comprarse una silla de ruedas, la única forma de desplazarse tras la operación. El exatleta habrá vivido los peores años de su vida con un dolor insoportable, pero en cuanto se recupere de la operación, Warren Hicks desea donar uno de sus riñones a la investigación médica y llevarse el otro a casa y ponerlo en un tarro de cristal, un recuerdo de varios años de sufrimiento. El hombre no pierde la esperanza en la vida y piensa que algún día recuperará la salud y volverá a las carreras. Esta fue la historia de Warren Hicks, un atleta sano que se encontró paralizado de un día para otro a causa de una enfermedad hereditaria. Esto demuestra que nunca se puede estar seguro de nada. En la India, una mujer de 24 años se quedó embarazada, un acontecimiento feliz para esta mujer de una zona rural en un barrio pobre del centro del país, pero una mañana, mientras intentaba levantarse de la cama, la joven sintió un violento dolor en el bajo vientre. Fue al hospital para ver cómo estaba su bebé. Tras una ecografía, resultó que el embarazo era ectópico. Esto significa que el feto se había desarrollado fuera de su útero y que su desarrollo era imposible. Por tanto, el embarazo estaba condenado al fracaso. Aterrorizada por la posibilidad de que le quitaran al bebé, la joven pidió a sus médicos que le recetaran una medicación para que el embarazo terminara de forma natural y el bebé descendiera por sí solo sin necesidad de cirugía. La joven se fue a casa. Su bebé no llegó a nacer y el dolor acabó por remitir con el tiempo. Pero entonces, 36 años después, la mujer empezó a quejarse de nuevo de un dolor excesivo en el útero. Pensó que era imposible quedarse embarazada porque era demasiado vieja. Acudió al hospital de Engapur, donde los médicos le hicieron radiografías. El jefe de cirugía del Instituto de Ciencias Médicas NKP Salve de Nagpur dijo que le habían detectado un bulto en el bajo vientre. Al principio temieron que fuera un cáncer, pero en las exploraciones encontraron una masa calcificada. Resultó ser un esqueleto maduro encapsulado en un saco calcificado. Como los médicos nunca habían oído hablar de esto, buscaron un precedente en la literatura médica y descubrieron que una mujer de Bélgica había conservado un feto durante 18 años tras un embarazo ectópico. Resultó que durante todo este tiempo el bebé de la mujer india no había desaparecido y que el feto seguía en su vientre, como hace 36 años. La mujer de 60 años acabó sometiéndose a lo que tanto temía. Finalmente fue operada por el equipo médico de Nagpur, que extrajo de su cuerpo el esqueleto del feto. Estaba atascado entre el útero, el intestino y la vejiga. De ahí los fuertes dolores que sufría. El caso de esta mujer es el embarazo ectópico más largo conocido en la historia. Por supuesto, este suceso la ha perturbado mucho, pero la mujer se siente bien y sobre todo aliviada de un peso. Florence Mukakavera es una mujer ruandesa que vivía con su hijo Thomas en una modesta casa de un pueblo de Ruanda. Era agricultora y cuidaba de su hijo, que iba a la escuela como cualquier otro niño de su edad. Un día, Florence Mukakavera se dio cuenta de que su hijo de 15 años ya no estaba en un estado normal. Empezaba a hincharse el estómago y las extremidades. De hecho, su cabeza, sus piernas y sus genitales empezaron a hincharse de forma normal hasta el punto en que Thomas estaba a menudo postrado en la cama sin poder moverse. Su vida se convirtió en una pesadilla de la noche a la mañana y empeoró cuando su marido murió cuando más lo necesitaba. Ella era solo una agricultora y no podía permitirse hacer frente a la enfermedad de Thomas por sí misma. Al ver que su hijo sufría enormemente, Florence decidió un día llevarlo al médico tradicional porque no podía permitirse uno normal. Por desgracia, este intento resultó inútil. Thomas tuvo que ser escaneado para que los médicos pudieran identificar la enfermedad que padecía. Como no tenía dinero, la madre decidió dejar a su hijo en casa y cuanto más tiempo pasaba, más se le hinchaba el estómago. Tanto es así que el pobre niño tuvo que dejar la escuela a mitad de curso. La primera razón era que Thomas estaba a menudo enfermo, por lo que no podía asistir a la escuela con regularidad, y la segunda era que a menudo se burlaban de él. De hecho, Thomas era humillado por sus compañeros de clase, que lo comparaban con una criatura extraña y decían que llevaba a un niño en el vientre a pesar de ser un varón. Al ver a su hijo en este estado, Florence decidió vender la casa en la que vivían y se trasladó a la granja del tío de Thomas para que éste pudiera recibir tratamiento. Lo llevó a Kibagabaga, un barrio de Kigali, Ruanda, donde recibió tratamiento durante un tiempo, pero resultó inútil. De hecho, tiempo después, Florence se quedó sin dinero porque lo había malgastado todo y se vio obligada a interrumpir el tratamiento. Pensando que también podía tratarse de brujería, Florence llevó a su hijo a un brujo que le quitó el poco dinero que le quedaba sin ningún resultado. Un día, Thomas tuvo un problema respiratorio que lo llevó al hospital. Una vez allí, decidieron trasladarlo a un hospital más grande donde por fin se puso nombre a su enfermedad. Efectivamente, los médicos pensaron que podía tratarse de ascitis, un trastorno que se manifiesta en una acumulación de líquido en la cavidad abdominal debido a una grave enfermedad del hígado.
complicado. Flores aceptó que su hijo se sometiera a una intervención quirúrgica durante la cual los médicos extrajeron litros de líquido del vientre de Thomas, pero esta solución no fue eficaz ni irreversible, ya que el vientre de Thomas siguió llenándose con el tiempo, lo que lo obligó a someterse a nuevas operaciones de bombeo. Hoy, la madre está terriblemente desesperada porque teme perder al único hijo que le queda, porque antes de tener a Thomas, Flores había dado a luz a otros 3 niños que murieron todos. La madre e hijos sufren mucho por la enfermedad y la pobreza. Ella trabaja duro para ganar solo $1 al día, $1 que ahorra para comprar medicinas para su hijo. A veces incluso se abstiene de comer. La madre está tan angustiada que ha tenido que hacer un llamamiento a las donaciones porque sin dinero está segura de que un día perderá a Thomas. En cuanto a este, sueña con recuperar su vida anterior y volver a ser un niño como los demás. Flores es el mejor ejemplo de madre luchadora que sacrifica su vida para salvarla de su hijo. ¿Qué te parecieron estas increíbles historias? ¿Cuál te ha conmovido más? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Y si te gusta este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones.